Hola, buenas noches. Estamos en la cuarta sesión de charlas por un pueblo bicicletero. Estas charlas están organizadas por el Grupo Cultural La Nave en el Camino, junto con la Red Ciudadana Nodo 56, y son todos los miércoles a las 9 de la noche, en la que tenemos a algunos invitados sobre temas de movilidad urbana, sobre espacio público y en particular sobre la movilidad ciclista en nuestras comunidades. Pero bueno, antes de empezar, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Agustín de lo que pasó este fin de semana con respecto a las rodadas y con respecto a la actividad de diferentes colectivos acá en el oriente del Estado de México. A ver, Agustín. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el público de la Red Ciudadana Nodo 56, del Grupo Cultural La Nave en el Camino. Muchísimas gracias, Carla Bonsky, por atender el llamado y por compartir con nosotros sus experiencias desde el camino. ¿Qué tuvimos el fin de semana, Charlie? Pues tuvimos mucha actividad. En lugar de jornada de rodada diagnóstico el sábado, tuvimos una pequeña reunión en Texcoco. Tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con medios para hablar un poquito de las experiencias de los colectivos, concretamente de Ciudad Neza, Chimalhuacán y Texcoco, y vinculada a la reciente actividad y conformación de la mexiquense por la movilidad sostenible. Entonces por ahí ya estuvieron saliendo estas notas por parte de TV Mexiquense, por parte de Milenio. Y el domingo tuvimos rodada Patrimonio. Brevemente, las rodadas Patrimonio pues consisten en generar una serie de rutas que intersecten espacios con un valor histórico, simbólico o ambiental. Y en esta ocasión nos dimos una vuelta por las comunidades de La Purificación, en San Dieguito, Xochimanca y Huexotla. Entonces por ahí conocimos algunas de las comunidades de la zona franca ya del portal a la montaña, la zona de Monte Tlaloc, a una altitud, bueno, nosotros estuvimos más o menos unos 2.400 metros de altitud. La comunidad de mayor altitud de esta zona pues está ya a cerca de los 3.000, de hecho sobraditos, poquito más de 3.000 metros de altitud, y es una zona riquísima. Hay una zona donde descansan las mariposas monarca y justo ya están llegando. Entonces, aquello ya está a modo de santuario, vale muchísimo la pena conocerlo, y la verdad es que en bicicleta pues se disfruta mucho. Y la actividad que tuvo más fuerza, sin duda, fue una experiencia que se tuvo el día de ayer por parte de un taller que propuso la CEMOVI Estado de México, donde pues participamos muchos colectivos del Estado de México, asociaciones, colectivos, iniciativas en general, a partir de una propuesta ya de intervención franca de una red de ciclovías en la zona, una de las zonas más conflictivas, no solo del Estado de México, una de las zonas más conflictivas a nivel país, porque pues como comentábamos es una de las zonas que presenta una densidad demográfica bastante alta. Pues comentábamos entre los dos municipios, entre Chimalhuacán y Ciudad Neza, pues son más o menos 2,5 millones de personas. Entonces, la importancia de generar este tipo de alternativas viales, donde la gente por sí misma, de acuerdo a las últimas encuestas origen-destino, pues también utiliza demasiado el transporte no motorizado y concretamente pues la bicicleta. La experiencia fue bastante grata. La verdad es que muchos nos sorprendimos por la disposición, por la disponibilidad, pero también por la gran cantidad de ideas y de participación. Sin duda, algo que está marcando en los últimos tiempos es los procesos de exigibilidad ciudadana. La forma en que cada vez la gente de conformarse, de que empieza a ver que es urgente nuevas y mejores formas de transitar su cotidianidad, sus espacios, pues la verdad es que nos dejó muy, muy sorprendidos. Y los resultados de ese taller, pues próximamente se estarán compartiendo, principalmente desde la REMEMO, desde la Red Mexiquense por la Movilidad Sostenible, y seguramente pues por los colectivos que integramos la zona oriente, para pues ver cuáles fueron los resultados. Pues a grandes rasgos, esta fue la experiencia de estos últimos días, previos al día de hoy, Charlie. ¿Cómo ves? Pues muy bien, muy movidas las actividades de los colectivos ciclistas, como debe de ser. Y bueno, vamos directamente con nuestros invitados. Vamos a presentarlos.
Comenzamos con Carla Estrella Corona Rojas, ella es licenciada en psicología, es maestra en administración de personal, es perita psicóloga y activista por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia de género, a la ciudad y a la movilidad. Y bueno, por otro lado tenemos también a Juan Manuel Verdeja, quien colabora actualmente con el Ayuntamiento de Morelia en la Secretaría de Movilidad y Espacio Público, donde con un equipo de 10 personas conforman la Dirección de Movilidad Sustentable y asimismo goza de disfrutar la ciudad de distintas maneras, caminando, en transporte público y en bicicleta. Es amante de la naturaleza, de la flora y la fauna y de la movilidad, y forma parte de Transita Seguro, APATA, de la Liga Peatonal y Xochimilco Vivo. Y bueno, justamente hablando de las actividades, de las colectivas, de la exigibilidad desde la sociedad civil, a ver, vamos a ver primero qué es lo que está sucediendo en León con la parte de la exigencia de infraestructura de infraestructura ciclista, de dar formas, opciones de movilidad segura para quien se mueve en la bicicleta, pero sobre todo también desde la perspectiva de las mujeres. A ver, vamos a ver qué es lo que nos puedes comentar acerca de lo que sucede en León. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Voy a ver si conforme voy compartiendo, pues voy a ir proyectando algunas imágenes. Y pues bueno, cuando recibí la invitación, bueno, antes que nada, el agradecimiento por la invitación. Cuando recibí la invitación, me puse como a reflexionar sobre todo en relación a qué experiencias podemos considerar como exitosas o han sido buenas experiencias como sociedad civil organizada en León. Entonces, dentro de estas cosas que fui reflexionando, les quisiera como compartir como un primer punto, que una buena experiencia ha sido lo que viene siendo la creación o conformación de del colectivo, lo que yo llamaría como el primer colectivo ciclista feminista en León. ¿Por qué es importante? Pues de entrada, la anatomía de la movilidad del estado de Guanajuato, podemos identificar que por cada 10 viajes ciclistas, solamente uno de esos viajes son realizados por mujeres. Entonces hay una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres ciclistas, y bueno, hay toda una explicación en relación a cómo está distribuido la realidad y cómo están distribuidos los espacios, ¿no? La realidad que conocemos actualmente. Entonces, desde ahí sí me parece que es importante como introducir nada más, a lo mejor como conceptos de manera como general. Uno de ellos es pues la perspectiva de género, que es esta como herramienta conceptual que nos permite como analizar, una categoría de análisis que nos permite reconocer como estas diferencias, estas diferencias entre el uso y disfrute de los espacios, tanto privado como público, y que esto va marcado en relación por el hecho de ser mujeres, hombres, tener otra identidad sexual, personas no binarias, y entonces esto visibiliza una diferencia y hay como una relación entre privilegios y opresión en ese sentido. Entonces, por eso es importante y es parte como de la buena experiencia el que este colectivo ciclista vaya surgiendo. Entonces, algo bien importante que va ocurriendo en León es que, y bueno, ya les iré compartiendo también desde Ciudad Feminista y desde el siguiente miércoles, algo que tiene la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios es precisamente un artículo que habla un poco de, desde el inicio, los principios van marcando la perspectiva de género y estas obligaciones que tiene pues el Estado, sus municipios, para generar acciones en relación a visibilizando la perspectiva de género. O sea, hay un artículo en específico que habla como, que lo voy a leer así como literal, acciones en materia de equidad de género, dice, las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia podrán establecer en diferentes modalidades de transporte e infraestructura para la movilidad los espacios, servicios, acciones, programas y demás mecanismos de control y organización que resulten necesarios para coadyuvar en la equidad, seguridad, respeto, integridad y la libertad de desplazamiento de las mujeres, enfocado a la perspectiva de género. Entonces, eso es bien importante porque desde ahí, bueno, ya tenemos al menos en la ley, ¿no? Habría que ver si en algún momento se pudiera transitar, no sé si es demasiado idealista, a una perspectiva feminista, pero ya desde la ley, pues, de alguna manera va marcando que hay una diferencia
hay una perspectiva que nos permite analizar que vivimos las mujeres la ciudad de una manera diferente. Entonces, eso sí se conjuga con otras variables de opresión, otras variables o categorías también de análisis, como además del género, la etnia, la clase, la orientación sexual, bueno, también va siendo diferente cómo vivimos la ciudad. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque desde el 2017 que empezamos a generar acciones, desde rodadas feministas, desde biciescuelas para mujeres, desde lo que viene siendo la incidencia, vaya, algo que hemos estado visibilizando es precisamente la necesidad de contar con infraestructura ciclista segura para todos los tipos de usuarios y usuarias, y en específico segura para las mujeres. Entonces, algo pues también muy importante es que, pues, de dar como este contexto que en León es conocido como por contar con el primer Implan, ¿no? Y también por su gran red de infraestructura ciclista, pero esta infraestructura ciclista, un mayor porcentaje está en Camellón y no cumple con manuales nacionales sobre el tema. Entonces, pues cómo eso nos afecta a las mujeres es algo que empezamos a conversar con las autoridades cuando empezamos a hacer incidencia, y específicamente pues llega la pandemia, ¿no? Y sabemos que la pandemia de alguna manera visibiliza varias o muchas situaciones de desigualdad, de opresión, que la pandemia no es pareja para todas las personas. Y entonces el tema es que pues empieza todo este momento coyuntural en donde solicitamos una ciclovía emergente específicamente en López Mateos. ¿Por qué en López Mateos? Porque en López Mateos, hasta donde yo tengo como ubicado como tal, se implementa el primer BRT, sistema BRT, a nivel nacional. Entonces, por ahí corre la primera línea, lo que le conocemos en León como las orugas, y entonces es una vía primaria que cuenta con características muy específicas en ese momento. Una de ellas es la prohibición de los ciclistas. Entonces, eso es un tema que pues que llama mucho la atención, sobre todo porque se implementa meses previos, se implementa la ciclovía, perdón, el sistema de bici pública de León, Bicileón, ¿no? O si lo vemos como más técnicamente, el sistema de bicicleta compartida de León. Entonces, cuando se implementa este sistema de bici compartida, se implementa también una zona de prioridad ciclista, se generan como modificaciones donde está el polígono de intervención o de servicio, empiezan a haber transformaciones en las calles, empezamos a tener triángulos prioridad ciclista, empezamos a tener algunos elementos que ayudan a reducir las velocidades y pues visibilizar y dar este lugar a las y los ciclistas. El tema es que no se toca López Mateos, aun cuando esta zona de intervención atraviesa López Mateos y el sistema Bicileón era parte de López Mateos, no se interviene y sigue con lo que viene siendo la prohibición de los ciclistas, con sus, que será como elementos verticales de prohibición, ¿no? Prohibidos ciclistas. Y el tema es que también a inicios del año se hacen modificaciones al reglamento de tránsito y a inicios de año empiezan las multas a ciclistas. Y dentro de esas multas a ciclistas empiezan a retirar bicicletas, ¿no? Entonces empezamos a señalar, lamentablemente se intentan hacer acciones para que se eche para atrás ese reglamento, sin embargo no se logra y empiezan pues las multas ciclistas, lo cual es una violación a derechos humanos. Entonces empezamos como con ese trabajo y por eso es importante esta solicitud que se hace, ¿no? Se obtienen, en ese momento se hace las características de la solicitud. Hago toda esta mención de este colectivo feminista que a su vez también se encuentra en red con otros colectivos feministas, pero nuestro colectivo tiene las características, no sé si llamarlos como de la interseccionalidad, ¿no? Porque une lo que viene siendo la movilidad ciclista y une lo que viene siendo la perspectiva de género feminista y pues la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, en
empezamos en esta solicitud a hablar, pues sí, una de las justificaciones más importantes es la situación de pandemia por COVID. Esto que se empieza a señalar por parte de la OMS, que caminar y andar en bicicleta es una buena forma de trasladarse para prevenir lo que viene siendo el contagio. Intentamos también al momento de comunicarlo no satanizar el transporte público, porque sabemos que eso nos puede costar muy caro a la larga o mediano o largo plazo. Entonces, más bien es como una alternativa, ¿no? Como demos esa infraestructura que dé esa alternativa. Entonces, este oficio se dirige en específico al alcalde de León, se dirige en atención a varias autoridades, dentro de ellas el director de movilidad, la directora de Implan, también se dirige hacia varios regidores, regidoras y regidores de movilidad, de medio ambiente, regidora de lo que viene siendo equidad de género, de la Comisión de Equidad de Género, y entonces se empiezan a recabar firmas. Obtenemos hasta ese momento 257 firmas en total entre colectivos y ciudadanía, y se inicia lo que viene siendo como esta conversación con autoridades. Hay una respuesta, hay un acercamiento. Estamos hablando de esto del 10 de junio, se hace esta petición. Y en esta petición también lo importante de la solicitud que hacemos, buscando incidir, es que empezamos a pedir, ciclovía emergente, cuáles son las características, ¿no? Específicamente decimos a la derecha, con 2 metros de ancho, con delimitadores, con pintura y señalamientos horizontal, vertical, con estas características que no tienen las ciclovías en León, ¿no? Hasta ese momento, las ciclovías en León, las que están a la derecha son verdaderas barras de equilibrio, son, si no mal recuerdo, 90 centímetros de ancho. Entonces, pues no cabe un triciclo, no cabe toda bicicleta, vaya, con sus diversas características, y sobre todo no permite o no incentiva la movilidad de las mujeres o de nuevos y nuevas ciclistas, y sobre todo la movilidad de las mujeres. O sea, las mujeres, la percepción es, nos sentimos inseguras en ese tipo de infraestructura ciclista, ¿no? En Camellón está el riesgo de caer al flujo de vehicular de alta velocidad, otras características que tienen, que promueven o permiten, los delitos de oportunidad. Las mujeres vivimos acoso, no solamente tenemos miedo de ser asaltadas, que nos quiten la bici o golpeadas, el miedo es que nos violen o que nos maten. Y en el estado de Guanajuato tenemos un gran problema en relación a feminicidios, y violencia de género en general. Entonces, empezamos a visibilizar también en este documento, en esta solicitud, la necesidad de contar con infraestructura ciclista adecuada por la movilidad también del cuidado. Nuevamente, que la pandemia no ha sido pareja para todos y todas, y entonces que pues esto puede permitir a que las mujeres también nos traslademos en estas labores cotidianas que tenemos, en donde una de las esferas tiene que ver con el cuidado. Entonces, a partir de ahí empezamos a tener varias reuniones, y varias reuniones, entre ellas con estos actores, ¿no? Bien importante, Dirección General de Movilidad, de Obras Públicas, de Implan, y entonces con regidoras, regidores, y entonces empezamos a tener como estas conversaciones sobre el tema y sobre por qué era importante contar con esta infraestructura pues emergente, o esta ciclovía emergente, y por qué ya a partir de ahí me parece que empezamos a marcar esta línea de las ciclovías van a la derecha, las ciclovías tienen que tener un ancho determinado, tienen que cumplir con lo que viene siendo manual de calles de la SEDATU, manual de ciclocidades de ITDP, tiene que haber un proceso de participación ciudadana, tiene que estar acordes a las necesidades de los y las usuarias. Entonces, después de ello, o conforme va transcurriendo el tiempo, conforme vamos teniendo estas reuniones, nos vamos dando cuenta que ya nos dicen las autoridades de León, específicamente los directoras de dependencias, nos dicen, ok, la ciclovía ya es algo que habíamos pensado, no es una mera ocurrencia, y vemos la necesidad, y entonces ya estamos asesorándonos
En ese momento nos habían, esta consultora que es Viken City, Sedatu, GIZ, estamos ya asesorándonos. Entonces, ok, la ciclovía va porque va. Y entonces, esa es como una de las imágenes que les quisiera compartir. No sé si, ok, ustedes me dicen si es una primera imagen y ustedes me dicen si la ven, nada más como para poder ver cómo está lo que viene siendo cómo fue la ciclovía. Y digo cómo fue porque ya no la quitaron y eso también es una experiencia que hay que compartir. No sé si ahí pueden ver la imagen. Y hasta punto, ya, sí la vemos. Ok, entonces es lo que decíamos, ¿no? A la derecha, señalizada, con delimitadores, el ancho. Y bueno, esta imagen a mí me gusta mucho porque la persona que aparece es una amiga que ha vivido todo este proceso de irse subiendo a la bici, que ella siempre se ha definido como peatona, usuaria de transporte público, y entonces ella, a partir de la experiencia en la ciclovía emergente, dice, si no es la ciclovía emergente de López Mateos, no es nada, ¿no? O sea, yo no voy a rodar una ciclovía que no sea como la de López Mateos. Entonces, esa sería como la primera imagen y como seguirles como compartiendo. Y bueno, entonces vamos teniendo estas conversaciones y conforme van pasando vamos dialogando con las autoridades e intentando tener pues este proceso de participación ciudadana. Empezamos a definirnos varios colectivos ciclistas en un movimiento que se denomina Hacia la Ciclovía. Este movimiento inicia en Guadalajara, conversando con compañeros, compañeras de ciclistas de Guadalajara, nos permiten como tomar la identidad gráfica con ciertos acuerdos, adoptamos en esa identidad gráfica. Voy a, ahí igual dejo un poquito ya la presentación para que se pueda, para poderles ir compartiendo como estas ideas. Entonces, compartimos lo que es en este movimiento, lo que viene siendo el sí a la ciclovía. Ok, entonces lo que adoptamos, no sé si ahí pueden ver, lo que adoptamos es la imagen de león, con la misma identidad gráfica, y como mencionaba, es un movimiento apartidista, y es un movimiento que surge a favor pues de las ciclovías. En específico surge en León por la ciclovía emergente de López Mateos. Entonces somos como los aliados nacionales, o más bien, locales, Mujeres en Bici, Ciclismo Clásico, Visibles, Reset PTO, que es un colectivo más sobre todo a favor de la movilidad, a favor de la sustentabilidad, y lo que viene siendo Urbe, que es un colectivo más que trabaja temas de ciudad. Y entonces vamos también conversando, vamos teniendo aliados nacionales, como es Greenpeace, Transita Seguro, el Poder del Consumidor, y pues nuestros hashtags eran sí a la ciclovía, el eje es de la gente, sí a las personas. Entonces, esa es como otra buena experiencia que vamos teniendo. Ahorita, al día de hoy, vemos ya necesario pues el poder crear como una identidad o como una red o como una identidad, como un colectivo de colectivos, vamos a llamarlo así, en donde vaya robusteciendo como el movimiento ciclista y en donde pues se vayan integrando, diversificando las voces y de alguna manera el sí a la ciclovía sea como parte de esas acciones que se puedan ir como detonando en determinados momentos o determinadas causas. Entonces, esto es como un poquito las publicaciones que estuvimos haciendo, las cosas que estuvimos trabajando, testimonios, ¿no? Con la ciclovía de López Mateos, algo más rápido y evitamos accidentes. Testimonio de una ciclista urbana. Esta rodada la tuvimos, empezamos a llamarle Calma porque es ciclovía Adolfo López Mateos permanente, ¿no? Ciclovía permanente, y fue una rodada de celebración. La ciclovía emergente desde el inicio se identificaron, se empezaron a hacer aforos, fueron aforos por parte del ayuntamiento, por parte de una consultora, pero también tuvimos aforos por parte de la sociedad civil organizada. Entonces, celebramos ese día el éxito, se cumplió este dichoso tiempo de prueba piloto que fue
Fue todo un tema que también iré compartiendo, pero se cumple y entonces se supone que ya iba a llegar el momento de definir si iba a ser permanente. Y el éxito era porque pues inició con 700 viajes, ciclistas diarios, y hasta donde nos quedamos eran más de 2,000 viajes ciclistas diarios. Las proyecciones que ya teníamos como colectivos es que ya estaban llegando a los 3,000. Pero bueno, los comunicados oficiales es que eran más de 2,000 viajes diarios. Entonces, pues fue como parte del movimiento. Estuvimos trabajando en redes, estuvimos trabajando desde mujeres en Bici León, estuvimos acercándonos con lo que fue el Instituto de la Mujer. Se estuvieron haciendo entrevistas, cápsulas, se estuvieron teniendo reuniones con la directora del Instituto de la Mujer, con la coordinadora de comunicación, y entonces algo que a nosotros nos importaba mucho era el poder visibilizar que esta es una opción de movilidad para las mujeres y que si así lo deciden utilizar, si la bicicleta es su opción, que no se vean limitadas por la infraestructura o por el diseño de la ciudad. Entonces, estuvimos haciendo varias acciones por varios meses, testimonios, videos, rueda de prensa. Esa fue una experiencia buenísima porque nos encontramos, sí hay mucha prensa cochista, mucha prensa que empezó a decir, no, desgracia, mucho tráfico, el discurso de odio en redes se hizo presente tremendamente. Sin embargo, también tuvimos conversaciones importantes como, por ejemplo, con PopLab, con Zona Franca, con Caracol en Movimiento, me parece, y con varios medios que empezaron a entender el tema. Y entonces estas ruedas de prensa también de pronto se convertían en ir compartiendo y explicando por qué necesitamos transitar hacia otros modelos de ciudad y por qué necesitamos transitar hacia construir calles completas. Algo que también hemos buscado cuidar es, pues bueno, por ejemplo, Mujeres en Bici es un colectivo ciclista, sin embargo, de las reflexiones que han surgido es no invisibilizar la movilidad peatonal, que son necesarias calles también con ciertas características acorde a manuales, que permitan la movilidad de todo tipo de usuarios, porque algo que empezamos a ver en López Mateos es que personas con silla de ruedas empezaron a utilizar la ciclovía y hay testimonios también al respecto. Entonces, eso es importante mencionarlo porque, bueno, lamentablemente, esta es una de las imágenes de lo que nos permitió también lo que viene siendo la pandemia, es que pues pudimos tener reuniones a través de lo que viene siendo Zoom y bueno, lograr como varias reuniones en ese sentido. Y porque hago mención también de hablar de calle completa, de no solamente hablar de lo que viene siendo la movilidad ciclista, sobre todo, bueno, de las cosas que se lograron, de los logros, las buenas experiencias, es que se puso en la conversación de la ciudadanía el derecho a la movilidad. Empezamos a ver, lo veíamos más en León con lo que viene siendo bueno, ahí voy a dejar de compartir. Lo veíamos un poquito más con lo que viene siendo el sistema de bicicleta pública Bici León. Se empezó a hablar en redes por primera vez y en entrevistas y se puso con la ciudadanía lo que es la pirámide de la movilidad, ¿no? Entonces, eso de alguna manera pues es algo que no estaba tan claro en León. Y entonces cuando empieza toda esta experiencia con la ciclovía emergente, de los logros que alcanzamos a ver es que se pone precisamente en la conversación el derecho a la movilidad, la pirámide de la movilidad, se empiezan como a hablar de por qué tenemos derecho a la ciudad, se empiezan a conversar, a tener conversaciones que anteriormente no se tenían. Entonces, pues se va robusteciendo también el movimiento ciclista con fines de incidencia. Hay colectivos ciclistas en León que ya tienen pues varios años, ¿no? Uno de ellos tiene 10 años, ahorita son cada vez pues más o más diversos, empiezan a escuchar otras voces, Club Ciclista de León, se escuchan como más diversidad, también surgen lo que viene siendo Bike Girls, que son también ciclistas urbanas.
Y entonces empiezan como a ver esta diversidad de voces, y algo que se venía identificando mucho en relación a los colectivos ciclistas o las acciones eran las rodadas. Entonces, algo que hemos querido hacer mujeres en Bici León es que estas rodadas pues tengan, pues para nosotros con el movimiento feminista tienen una razón de ser, en el sentido de un momento, una causa, visibilizar algo. Y una primera fue el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, y que no es un día pues de celebración, es un día de conmemoración, y bueno, como toda una serie de cuestiones en ese sentido. Entonces, cuando empieza todo empieza la infraestructura o la ciclovía emergente en López Mateos, y entonces vamos viendo que ya los colectivos ciclistas pues no solamente pues tienen lugar en las rodadas, y no es que esté mal, pero las rodadas por sí mismas, pues se necesita también la incidencia para que los temas vayan avanzando. Entonces, de las cosas que se ponen en la mesa es precisamente pues qué ha pasado con León, que ha venido haciendo por años infraestructura en camellón, infraestructura que evidentemente no han rodado, las autoridades que la han construido no la han rodado. Entonces, también se puso en la conversación pública que el retirar espacios para las ciclovías, o sea, el retirar espacios para las ciclovías y espacios peatonales, ¿no? El retirar espacio público para asignárselo a la movilidad ciclista y peatonal, es necesario una redistribución justa. Entonces, ¿qué nos va pasando cuando ya se llega a la fecha del vencimiento de la prueba piloto? Pues las autoridades nos presentan una gráfica en donde nos dicen, bueno, pues sí, estamos convencidos de que la ciclovía permanente va, está justificado por el número de viajes, pero pues empezó a aumentar el flujo vehicular, ¿no? Ni siquiera hacen como análisis de ocupación de cuántas personas por vehículo vienen, ¿no? Que en promedio sabemos que son 1.2, 1.3 personas por vehículo. No hacen como análisis, nos muestran una gráfica y nos dicen aumentó, y entonces vamos a quitar la ciclovía emergente, pero el proyecto permanente va. Y empieza un choque en León con un doble discurso. Entonces no sabemos o no queda claro si realmente fue exitoso el proyecto piloto o si no lo fue, y entonces básicamente nos están diciendo si se necesita el espacio ciclista en López Mateos, está justificado, pero pues vamos a hacer un proyecto que consiste en un proyecto vivo. Nos dice el director de obra pública que es un proyecto a la medida, ¿no? Que con los argumentos que nos van dando parece un proyecto a la medida del auto. Y entonces vamos señalando como estas cosas. Seguimos hasta el momento en mesas, pues mesas de participación ciudadana, que más que la experiencia hasta el momento ha sido que ha sido una mesa pues más vertical que horizontal. No nos queda claro pues si realmente son si tienen son vinculantes, no nos queda claro si son vinculantes, pero la conversación sigue, y algo que visibilizamos a partir de los testimonios que van dando, no testimonios, de lo que van expresando en medios algunas autoridades del ayuntamiento, es que empiezan a decir que la ciclovía pues van a quitar jardineras, ¿no? Tenemos ahí unas jardineras que pues no fue la mejor decisión por parte de las autoridades en el momento en que se colocaron, que no fue esta administración, fue otra. Que desde la perspectiva de las mujeres, pues sí, no dan la seguridad, no nos permiten ser vistas, no es como esta infraestructura segura para las mujeres, ¿ok? Pero el tema es, se empieza a decir que se va a quitar banqueta para dar espacio a la ciclovía. Y entonces ahí empezamos a brincar y empezamos a decirnos, en las mesas de trabajo nos han dicho, bueno, es que no, pues tienen que entender que se tiene que, pues el López Mateos no solamente se va a buscar que sea un proyecto que busque atender la movilidad ciclista, ok, no estamos en contra de eso, sino es un proyecto que tiene que tener
servicios ecosistémicos y bueno, todo un tema que no nos oponemos, vaya. A lo que empezamos a argumentar y que es parte de este éxito que se va compartiendo es que no nos pueden seguir poniendo a pelear el espacio con peatones y dejando al 3 carriles de flujo vehicular, sabiendo que el problema no es aumentar carriles, el problema va en otras direcciones. Y bueno, de las experiencias que hemos tenido, como ya casi finalizando, es precisamente, nos van diciendo en algunas reuniones las autoridades que lo que les preocupa es que va aumentando el flujo vehicular, les vamos dando alternativas a mediano plazo, empezamos a trabajar entre los colectivos, a mediano plazo, largo plazo, cómo reducir el congestionamiento, ¿no? Y dentro de ellos, pues seguimos hablando de seguir promoviendo el trabajo en casa, alternar los horarios de entrada y salida, pues seguir haciendo talleres de biciescuela, hablamos de lo que es una ruta recreativa, damos como varias opciones y bueno, hasta el momento seguimos en la conversación y eso sería como parte de las cosas a visibilizar. Lamentablemente cuando quitaron la ciclovía emergente, pues afectaron, así como el éxito decía, ¿no? Más de 2,000 viajes ciclistas, afectaron a más de 2,000 viajes ciclistas al retirarla y entonces pues han habido testimonios y malas experiencias de personas que pues realmente llegaban más rápido a su trabajo y que definitivamente hay quienes dejaron la movilidad en auto y pues bueno, entonces hay personas que dicen, bueno, si no tengo la ciclovía, pues la verdad yo no me siento segura al trasladarme y pues ha sido como algo amargo. Empezó lo que viene siendo como una cacería a ciclistas, ¿no? Lo que llamaron como un operativo de concientización de los elementos de tránsito, en donde básicamente se nos empezó a decir, pues ya no puedes transitar por López Mateos, transita por banqueta, lo cual es pésimo, vaya. Pues a dónde vas, por qué te mueves en bici, muévete de otra manera y entre otros muchos comentarios que no es concientización, ¿no? Entonces hasta el momento hemos metido 2 documentos, juntamos más de 1,000 firmas, un documento para solicitar que se vuelva a instalar la ciclovía emergente hasta que el proyecto permanente se haya concluido y otro documento en donde empezamos a exigir que se instruya a estos elementos de tránsito a cumplir con sus obligaciones que están enmarcadas en la ley. Y pues bueno, esas son como la parte de las experiencias amargas. Sin embargo, lo gratificante es que se está conversando esto. Es decir, que se está señalando, que se está haciendo solicitudes de acceso a la información, hay un tiempo de respuesta que legalmente tienen para contestar, y estamos esperando y seguimos haciendo acciones y seguimos visibilizando el tema. Entonces, pues ya nada más les compartiría lo que vienen siendo algunas imágenes, una publicación que hicimos en relación a las experiencias en la ciclovía, que lo empezamos era un poco la idea de no somos 1, no somos 10. Ahí va, me parece que ahí se está cargando. No somos 1, no somos 3, automovilista, cuéntanos bien, ¿no? Entonces, como un poco las imágenes de todas las personas que se fueron beneficiando con esta infraestructura emergente. Mujeres también, no somos 1, no somos 3, automovilista, cuéntanos bien. También empezamos a percibir más mujeres, empezamos a hacer conteos, realmente estamos convencidos y convencidas de que aumentaron el número de mujeres ciclistas, algunas o muchas de ellas también acompañadas o llevando sus traslados a niños y niñas. Y pues esta fue la rodada canábica, que próximamente en Toluca, el domingo viene la rodada canábica. Y entonces es como un poco para dimensionar pues la capacidad que tenía el López Mateos en relación a esta ciclovía emergente, y pues seguimos, no quitamos el dedo del renglón. Tenemos un lugar un espacio que hemos ido ganando como sociedad civil, y entonces pues seguiremos en ello, ¿no? Entonces sería como lo que les compartiría, espero no haberme extendido mucho de tiempo. ¿No? Y esta crisis sanitaria está visibilizando muchos de estos contradicciones y problemas que lo que queda claro es que la infraestructura que se generó de manera emergente y la forma en la que se volvió a
a quitar y a cargarle la responsabilidad a los más vulnerables, que son peatones y ciclistas, es de plantearla desde el punto de vista del conductor, ¿no? De quienes conducen un automóvil para transitar por las calles, y a partir de ese punto de vista es de que se plantea el desarrollo de las otras infraestructuras, pero eso deja en un estado de vulnerabilidad a todos los demás, y creo que varios de los aspectos, por ejemplo, el del cuidado que planteó, el cuidado compartido, los cuidados compartidos que tenemos que tener actualmente a partir de la crisis sanitaria, era algo que ya se había planteado por el urbanismo feminista, ¿no? Uno de los planteamientos de la ciudad cuidadora, que fuera compartido por toda la comunidad, no solamente por las mujeres, que tradicionalmente el cuidado de los más vulnerables en las familias o en el entorno recae sobre las mujeres, sino más bien que se plantea que sea una responsabilidad compartida entre todos. Eso yo creo es de las cuestiones que quedan visibles, expuestas a partir de esta crisis sanitaria, pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sucede en Morelia, con Bond, que lo ubico también desde que trabajaba, creo que también en el Centro Mario Molina, por ahí andabas un rato. En Puebla también estuviste durante un tiempo, después de Puebla pasaste a Morelia, a Michoacán, pero también tienes una faceta de activismo, o sea, has estado en la parte de la función pública, pero también desde el activismo podemos reconocerte como una actividad. ¿Qué es lo que sucede? Ha sonado mucho durante este año, incluso desde el año anterior, lo que está pasando en Morelia, al contrario de lo que acabamos de escuchar, la ampliación del espacio peatonal, de la implementación de algunas rutas ciclistas, no exentas de problemáticas, creo hasta donde he escuchado, que se tienen a veces con otros intereses como es el transporte público, etcétera, etcétera, pero a ver qué es lo que ha sucedido en Morelia. Me refiero a Bon Skid, porque es más conocido en el ambiente como Bon Skid que como Juan Manuel Verdeja, pero a ver, Bon. Pues mira, aquí estamos y llevamos 2 años en la Secretaría de Movilidad y Espacio Público. La Secretaría de Movilidad y Espacio Público es una secretaría que se crea el año pasado, al 1 de enero de 2019 nace la Secretaría, y pues empezamos a chambear en cuestiones, pues justamente como lo menciona el nombre, de movilidad y espacio público, ¿no? Y empezamos a generar cuestiones distintas a las que se venían generando. Ya traemos como una cuestión de participación ciudadana, estamos trabajando talleres, se están trabajando talleres con mujeres para cuestiones de género en el espacio público, se están trabajando pues la cuestión de la proyección, se hacen intervenciones de urbanismo táctico que nos ayudan a validar los proyectos que estamos realizando, y un sinfín de cosas. Digo, aquí tengo una presentación, la pongo y nos la aventamos rápido para que más o menos puedan darse una idea de qué es lo que estamos haciendo por acá. A ver, la vemos. Déjame... Aquí está. Mientras, por cierto, se me estaba pasando, a quienes nos estén siguiendo la transmisión, si nos quieren hacer una pregunta, en un momento las leemos para que pregunten a los invitados y a quienes estamos aquí charlando. Pues me regreso al principio para que podamos comenzar y vayamos viendo todo lo que se está generando, ¿no? Vale. Prometo que me la aviento rápido. Bueno, somos un equipo bastante joven, digo, muchas veces en el ayuntamiento nos dicen que somos la ludoteca del ayuntamiento porque básicamente es banda joven, digo, las chicas rondan entre los 26, 28 años y los hombres, pues sí, ya estamos más rucos, entre los 35 y 42 años más o menos, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver un poquito las calles de Morelia, ¿no? ¿Cómo es el contexto de Morelia? Igual que en muchas de las ciudades, el mayor número de viajes que tenemos presentes en Morelia son en transporte público, seguidos de los que se hacen a pie, que tenemos cerca de un 70%, más el 1.1% de viajes en bici y 0.9% de viajes en otros modos de transporte, dejando esto el vehículo particular con un 24%, ¿no? Entonces estamos hablando que 2 de cada 10 viajes se hacen en vehículo particular, ¿no? Y ¿cómo se reparte el espacio? Bueno, igual que como sucede en León o sucede en Texcoco o en cualquier otra ciudad,
tenemos que el 70% del espacio público está ocupado directamente por el uso del vehículo particular y el otro 30% se lo pelean los distintos usuarios, ¿no? Como es peatones, ciclistas, áreas verdes, transporte público, autos estacionados, comercio ambulante y todo aquello que pudiera existir en los carriles derechos de la ciudad, ¿no? Entonces realmente pues es muy poco espacio para, como lo habíamos visto, cerca del 80%, cerca del 75% de los viajes que se realizan en la ciudad, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos y estamos trabajando justamente en buscar pues, redistribuir el espacio y beneficiar a todas y todos los usuarios que tenemos presentes. Y bueno, todo nuestro trabajo pues, básicamente está basado en un mapa que tenemos, o gran parte del trabajo es un mapa que se tiene de los hechos de tránsito, que esto es en colaboración con el el Observatorio Estatal de Lesiones, el COEPRA del Estado y la Secretaría de Salud, y nos ayuda a identificar cuáles son las áreas donde estamos teniendo mayor cantidad de accidentes, ¿no? Aquí podemos darnos una imagen de cómo es el mapa de calor, en el cual cómo se comportan los accidentes dentro de la ciudad de Morelia, y pues tenemos los datos mes con mes y vamos actualizando este mapa, ¿no? Y bueno, el espacio requerido para transportar 40 personas, digo, esta es una imagen que seguramente muchos de los que, o muchas de las que están aquí observando la presentación, pues es algo que ya hayamos visto, y cómo es la eficiencia, ¿no? Cómo realmente el uso del vehículo particular es ineficiente por el espacio público que requiere para mover a 40 personas con relación a los otros modos de transporte, como puede ser el transporte público, ciclistas y peatones. Cabe aclarar que, bueno, aquí tendríamos a lo mejor que hacer alguna modificación que no impactaría como lo está impactando los autos con relación a la cuestión de el distanciamiento social que tenemos que estar manteniendo por cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces ya no tendríamos que estar a lo mejor tan juntos, pero sin embargo, aún así tendríamos o ocuparíamos menor espacio que el que ocupan los vehículos particulares, ¿no? Y pues bueno, nosotros estamos o basamos todo lo que estamos trabajando en los 5 pilares de la seguridad vial, que es la gestión de la seguridad vial, que tiene que ver con toda esta cuestión de la investigación, de la modificación de normativa, de la creación de reglamentos, las vías de tránsito seguro, que tienen que ver con toda la cuestión de infraestructura, vehículos más seguros, que tienen que ver con toda esta cuestión de normativa enfocada a que los autos o los vehículos de transporte público o cualquier otro vehículo cumplan con las necesidades básicas para cuestiones de seguridad vial, que ese es un tema más a nivel federal que a nivel municipal, pero bueno, también lo tocamos en algún momento. Usuarios de las calles seguras, que tiene que ver con todas estas campañas de educación, formación y concientización vial a todos y cada uno de los usuarios que tenemos en el espacio, y respuesta tras los hechos de tránsito, que tiene que ver con la forma de recolectar los datos y con la forma en cómo se puede estar brindando apoyo a todas estas personas, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa dentro del espacio público? Es interesante porque a nivel nacional, bueno, somos la única secretaría que combinamos el tema de movilidad y espacio público. Y esto es porque, si bien el espacio público sí tiene una función que presta servicio para que podamos realizar los desplazamientos, también cumple con otras funciones, ¿no? Como es la expresión, el encuentro, y la recreación, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos hacer intervenciones o cuando nosotros estamos trabajando en los proyectos, vemos un poquito más allá de la mera cuestión de la movilidad y empezamos a buscar atender las cuestiones de estancia y permanencia dentro del espacio público, que realmente son las que generan este tejido social, ¿no? Entonces, vemos el espacio público el espacio público para atender distintas cuestiones que suceden en él y no nada más la cuestión de los desplazamientos, ¿no? Y bueno, todo esto atiende a la pirámide de la jerarquía de la movilidad, que ya muchos por aquí posiblemente hayamos escuchado o conozcamos, y pues tiene que ver con quién tiene prioridad en el espacio público, ¿no? Y en el diseño de la ciudad. Y hablando un poco como lo hablaba Carla en las frases y consignas que traían de no somos uno, somos más de 10 o algo así,
pues justamente la escala a las personas, ¿no? El poner el diseño de la ciudad a escala de las personas y no de las máquinas. Entonces, pues tenemos en el primer peldaño a peatones, que bueno, peatones y peatonas son diversos dentro del tipo y las características de cada uno. Igualmente tenemos a la banda que se mueve en vehículos no motorizados, que también son distintos los tipos de vehículos que encontramos, puede ser bicicleta, triciclo, patineta, scooter y un sinfín de cosas que han ido apareciendo recientemente con estos patinetes y otros sistemas de micromovilidad. Tenemos el transporte público, que tiene que ver con todo este transporte, ya sea sistemas de transporte masivo, como pudieran ser BRTs, o como en el Estado de México, que tenemos, igual que acá en Morelia, mucho el uso de las combis, los taxis colectivos, los taxis y un sinfín también de distintos modos, ¿no? Tenemos el transporte de carga y al final el vehículo particular y la moto. Y esta es una imagen que, bueno, nos enseña o nos dice que, bueno, nosotros siempre que vemos la cuestión del peatón, pues vemos una imagen de un hombre, ¿no? Negro, bueno, en la imagen, pues la iconografía es negra, que nos hace alusión a un hombre. Sin embargo, pues hay una diversidad de usuarios que pueden ser representados por la cuestión del peatón, ¿no? Mujeres, niños, personas con discapacidad, personas cargando algo con carriola, un sinfín de usuarios distintos que están englobados dentro de una sola iconografía, que esta iconografía no nos permite o no nos representa la totalidad y la diversidad que existe de este tipo de personas, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto, pues mucho del trabajo que se ha realizado con relación o en torno al tema peatonal tiene que ver con lo que ha hecho la Liga Peatonal y la Carta de los Derechos Peatonales, ¿no? Entonces, mucho del trabajo que se hace, pues, es atender esta cuestión de los derechos peatonales que vienen marcados en esta carta, y pues también tomar en cuenta las características de cada uno de las personas que andan por la ciudad, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de usuarios que tienen distintas características y tienen distintas necesidades que se tienen que atender. Y bueno, esta imagen pues es simple, nos enseña o nos da a entender que pues no todas las personas se mueven a la misma velocidad, ¿no? Entonces son cuestiones que se deben de considerar a la hora de hacer algún diseño, ¿no? Y pues también tenemos la cuestión de la atención de las líneas de deseo, que bueno, las líneas de deseo no es más que aquel camino que las personas buscan transitar por ser el más sencillo, y no así el camino que a lo mejor se haya diseñado para que pueda ser utilizado, ¿no? Entonces son cuestiones que tomamos en cuenta dentro del diseño y que siempre las tenemos presentes. Y bueno, eso tiene también mucho que ver con la cuestión de los puentes antipeatonales, ¿no? Realmente las personas no están interesadas y no no están o no tienen la necesidad de recorrer más distancia para llegar de un punto A a un punto B, como lo precisan los puentes antipeatonales, que pues la única cuestión que hacen ahí es permitir que los vehículos no bajen la velocidad, poniendo o obstaculizando el paso libre de los peatones, ¿no? Entonces ahí es una cuestión de no atender esas líneas de deseo. Y los cruces seguros, que actualmente ya aquí en Morelia hemos atendido alrededor de 133 cruces seguros, y estos son los que cumplen con la norma técnica de diseño de calles que se publicó hace un año, ¿no? Entonces, bueno, estos cruces seguros pues nos ayudan y benefician a todas las personas que transitan por la ciudad. ¿Por qué? Porque, bueno, atienden las necesidades tanto de las personas que andan a pie, tanto de las personas que andan en bicicleta, en transporte público, en vehículo particular y cualquier otro modo de transporte que pudiéramos tener presente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayudan y benefician en distintas cuestiones, como tiene que ser reducciones de velocidad, como tiene que ser visibilidad, como tiene que ser cuestiones de accesibilidad, que ayudan a que la convivencia entre todas las personas sea más sana y sea mejor, ¿no? Y pues tiene que ver también con la cuestión de la mejora regulatoria, que es la norma técnica de diseño de calles que les comentaba, en la cual ya se especifica a nivel particular de Morelia cuáles son las necesidades conforme al espacio público y cómo tiene que ser diseñado tomando en cuenta las particularidades, porque bueno, existe el manual de calles, ¿no? Pero el manual de calles es un documento a nivel general
que realmente no toma en cuenta las necesidades y características específicas de una localidad, y no siendo así la norma técnica de diseño de calles, ¿no? Esta sí realmente es muy particular y muy aplicada a la realidad de cada una de las ciudades, en este caso pues es Morelia, ¿no? Y dentro de las cuestiones que se trabajan con la norma, digo porque es nuestro eje rector, pues por ejemplo tenemos esta cuestión de los oxxos, ¿no? Nosotros ya aquí todos los oxxos, o en su mayoría de los oxxos que se están autorizando, pues tienen estas características en las cuales los accesos vehiculares se hacen pues con banqueta continua, ¿no? Ya no hay un acceso vehicular meramente que beneficie al usuario del vehículo para poder acceder al Oxxo, sino que tenemos las banquetas continuas y el que tiene que realizar el frenado y el que tiene que realizar el esfuerzo para poder acceder al Oxxo, pues es el vehículo particular, ¿no? Y estas son pequeñas batallas que se van ganando, que a lo mejor no son muchas o no son tan visibles, pero realmente tienen un impacto en el desarrollo de la ciudad para atender las necesidades de todas las personas bastante grande, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido pudiendo implementar este tipo de cuestiones, no solo con los Oxxos, Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro y todas aquellas comercios que generan una cuestión de estacionamiento, los vamos atendiendo y les vamos pidiendo que tienen que cumplir con ciertas cuestiones que ayudan y benefician a los usuarios que andan a pie, ¿no? Y a cualquier persona con discapacidad. Y estos son algunos de los proyectos que traemos. Uno es el del sistema de bicicleta pública. Traemos 54 estaciones con 500 bicicletas. Son 733 espacios disponibles, son 150,000 beneficiarios en estimado, sin tomar en cuenta, bueno, el crecimiento que se tendría. Esto sería a corto plazo. Son 22 toneladas de CO2 equivalente que se podrían estar reduciendo con la operación de la bicicleta pública, y pues es algo que estamos trabajando y gestionando el recurso para poder implementar, ¿no? Tenemos el programa Cruce Seguro. Este es uno de los cruces más emblemáticos que hemos realizado, que es el cruce de San José en el centro de Morelia. Así era como operaba anteriormente, así es como quedó actualmente. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Tiene todo un proceso en el cual se socializa, se hacen los estudios de aforos para conocer y cuál es el comportamiento de los distintos usuarios dentro del espacio, poder determinar cuáles son las mejores estrategias, cuáles son las geometrías adecuadas para que puedan convivir de manera segura. Se generan este tipo de ejercicios en los cuales se hace el modelado, como es un urbanismo táctico, y la gente es quien evalúa la intervención diciéndonos cómo se sienten dentro del espacio, ¿no? Entonces es todo un proceso el que se lleva para poder generar un proyecto y una intervención. Aquí podemos ver, bueno, los ejercicios de urbanismo táctico. Para este cruce se tuvo la necesidad de realizar 3 intervenciones porque hubo cuestionamientos por parte del transporte público, ya que es un punto en el cual convergen cerca de 35 rutas de transporte. Entonces tenemos la afluencia de muchos autobuses de 10 a 12 metros y vagonetas, ¿no? Entonces era importante tomar en cuenta la operatividad del transporte y pues se realizó el proyecto, ¿no? Este es un videíto que traemos, así es como quedó actualmente el espacio, ya dándole mayor facilidad a todos los usuarios para que transiten de una manera más segura. Y este es un pequeño video que tenemos ahí acerca de cómo fue el proceso, ¿no?
Y bueno, digo, platicando un poquito de San José, dentro de los estudios que se realizaron, dentro de los aforos que se realizaron, se hicieron aforos peatonales en los cuales identificamos por género quién tenía mayor presencia. Había mayor presencia de mujeres, ya que es una zona escolar y tiene que ver justamente con lo que platicaba Carla, que es la movilidad del cuidado. Entonces, toda esa información que se levantó relacionada a esto se agregó o se trabajó dentro del proyecto justamente para atender la necesidad de las mujeres, que son quienes más transitan por este sitio, ¿no? Entonces, también dentro del equipo, bueno, se tiene esta cuestión de que vemos la cuestión de perspectiva de género y buscamos incluir dentro de todos los proyectos una perspectiva que nos ayude a generar los proyectos que vayan enfocados a mejorar las condiciones de tránsito de todas las mujeres que por ahí circulan, ¿no? Tenemos un programa de Cruce Seguro en colaboración con escuelas, en los cuales pues vamos a la escuela, trabajamos con ellos y hacemos las intervenciones en manera coordinada. A lo mejor son unas intervenciones de urbanismo táctico que con miras a futuro de que puedan ser intervenciones ya concretadas con obra pública. Sin embargo, bueno, estos ejercicios ayudan justamente a sensibilizar, ya que las personas o los jóvenes entiendan cuál es el beneficio y cuáles son sus derechos como usuarios de la vía pública, ¿no? El programa de Cruce Seguro, que también aquí ya hemos hecho el retiro de 2 puentes peatonales. Este es el caso del puente de peatonal o antipeatonal de Nocupétaro. Así era cuando estaba en operación y así quedó el Cruce Seguro, ¿no? Entonces, tenemos que atender estas cuestiones también para poder eliminar estos obstáculos para muchos sectores de la población y realmente brindar soluciones que beneficien a todas las personas, ¿no? La calle completa de Vicente Santa María, que justamente, bueno, esta tiene la cuestión de los cruces seguros. Aquí ya empezamos a ver cuestiones que tienen que ver con la atención de un usuario que pocas veces se ve en las vialidades, que es el agua, ¿no? Entonces tenemos medidas de gestión del agua mediante jardines de lluvia, jardines infiltrantes, que ahí los podemos ver en las fotografías. Se tienen pues la cuestión de volardos. Esta obra, por ejemplo, ya hicimos algunos recorridos con personas con discapacidad para poder evaluarla, poder levantar sus comentarios y poder hacer una mejora en los siguientes proyectos que vayamos realizando, ¿no? Ahí se estuvieron revisando la cuestión de las pendientes, la cuestión de la continuidad, la cuestión de obstáculos, y nos ayudaron a identificar nichos en los cuales podríamos hacer muchas mejoras, ¿no? Aquí, si se pueden dar cuenta de esta vialidad, justamente lo que platicaba, hay que buscar la manera en cómo se atiende al usuario del transporte público, se atiende al usuario que va a pie, se atiende a las personas usuarias que van en la bicicleta, se atiende a las personas usuarias que usan el vehículo particular, se buscan lugares de estancia como es estos volardos que nosotros les llamamos pollo, que son en forma de cubo, o estas bancas que se están introduciendo al espacio público. Entonces se le da una revitalización y una mejora y una rediseño a toda esta infraestructura que tenemos, ¿no? Así es también en la calle completa de Anastasio Nájera, que se generó un parque lineal, se generaron cruces seguros, se generó infraestructura, se crecieron maquetas, se generaron carriles de prioridad ciclista, paradas de transporte público. Entonces siempre buscamos que nuestros proyectos vayan atendiendo la cuestión de movilidad y la cuestión de estancia dentro del espacio público, ¿no? El proyecto más grande que traemos, que es Madero Poniente, que son cerca de 4.4 kilómetros de intervención, en el cual estamos haciendo intervención de calle completa, estamos incrementando el área peatonal, estamos agregando una ciclovía, estamos poniendo el concreto para que pueda soportar un sistema de transporte semimasivo, masivo, y estamos trabajando pues para la atención de todos los usuarios, ¿no? Este es el diagnóstico que se hizo, una parte del diagnóstico en el cual analizamos cuestiones de incidentes viales, analizamos la infraestructura, nos dimos cuenta pues cuáles eran las principales problemáticas que teníamos dentro del espacio, los principales obstáculos que teníamos dentro del espacio,
se hizo un estudio de índice de rotación de estacionamiento para poder visualizar cuáles eran las características del estacionamiento en vía pública que se tenían. Si bien es una vialidad primaria y se tiene una prohibición de estacionamiento, no así operativamente, se tiene áreas donde se estaban estacionando las personas. Se pudo identificar que, bueno, el estacionamiento era más de 8 horas al día las que estaba un vehículo dentro de un cajón de estacionamiento, por tal cual motivo, pues era una privatización del espacio, ¿no? Se identificaron los obstáculos dentro del espacio, se hicieron encuestas en las cuales pudimos recabar ciertos resultados que nos ayudaron a conocer las necesidades de las personas para poder introducirlas dentro del proyecto. Y bueno, este es el proyecto, ¿no? Básicamente así es como anteriormente estaba, así es como estamos esperando que quede. Digo, ya se tiene un avance de la obra de cerca del 70-80%, sin embargo, bueno, todavía no tenemos la obra concluida como para poder mostrar una foto, sin embargo, tenemos estas imágenes objetivo. Digo, este es otro cruce que se llama San Juan y Tuitzícuaro, que anteriormente estaba así, actualmente, bueno, esperamos que esta sea la solución que quede. Y estas son algunas cuestiones de las que ya tenemos ahí avanzadas, ¿no? Como pueden ver, antes se tenían este tipo de banquetas a distintos niveles por cuestiones de inundaciones y se fueron haciendo intervenciones en las cuales ya, bueno, ya tienes ciclovía, banqueta y el acceso a la vivienda, ¿no? Igual del otro lado, ¿no? Tenías una banqueta muy pequeña y todas estas escaleras, y se va teniendo las escaleras para atender la cuestión del acceso a la vivienda, una banqueta más amplia y una ciclovía, ¿no? En las imágenes, bueno, podemos ver cómo ha sido el cambio ahora que se está generando esta obra y cómo va cambiando la fisionomía de la calle, justamente para que todas las personas puedan transitar de manera segura, ¿no? Y bueno, esto es un poco más acerca del proyecto de la bicicleta pública. Actualmente, digo, nosotros como ciudad no hemos instaurado ciclovías emergentes, sin embargo, ya tenemos una red de carriles de prioridad ciclista de casi 40 kilómetros, que bueno, antes de que llegara la pandemia ya era algo que nosotros teníamos programado y que hemos seguido trabajando. Ahorita traemos en proyecto, bueno, en ejecución de obra, una ciclovía que es la de J. Mújica, estamos en diseño de otra ciclovía que es la de Acueducto, y seguimos trabajando para que la red de carriles de prioridad ciclistas se incremente, ¿no? Este es el polígono que tenemos de la bici pública, ya más o menos les habíamos platicado un poquito acerca de él, y pues lo interesante aquí es que se hizo una convocatoria ciudadana para que se pudiera elegir el color de la bicicleta pública que va a tener el sistema, y pues seguimos trabajando en poder conseguir el recurso. Y básicamente ese es un poco de lo que estamos trabajando en Morelia, y pues con eso termino la presentación y pues ya damos paso a poder seguir platicando con ustedes, ¿vale? Aquí mi micrófono, en lo que Agustín también, yo creo que ahorita ya tiene alguna pregunta. Voy a leer algunos comentarios que ya tenemos aquí en la transmisión. Dice Elena Rodríguez, muchas felicidades y gracias por promover otras alternativas de movilidad. Sofía Romero, saludos, Bon. Maparit, saludan, Bon. Orlando Siles nos manda saludos. Esteban Hernández, saludos, colegas. Noé Ortiz, saludos, amigos y amiga, desde la hermana República de Naucalpan. Tere Ochoa, hola, saludotes a todos. Jessica Salman, Carla Estrella Corona Rojas, saludos también por acá. ¿Quién? Nálida Ávila Campos, bueno, nada más nos deja aquí unos iconos amistosos en los comentarios. Kirti, Carminal en Morelia. Bueno, pues supongo que se refiere a que actualmente esto se vuelve mucho más amable con estas transformaciones de la infraestructura de las calles. Miguel Granillo Salinas, más peatones, menos coches. Pues estamos de acuerdo con eso. Leti Escobar, que es una excelente plática. Miguel Granillo Salinas, ¿cómo dan seguimiento a las intervenciones con perspectiva feminista? ¿Qué realizan? A ver si tenemos ya una pregunta que poder hacerlas a nuestros invitados. Leti Escobar, muy interesante, gracias por compartir. Rosendo Farfán, saludos al panel.
Paisano Bon están realizando un excelente trabajo que repercutirá en el futuro en las demás ciudades michoacanas. Y Elena Rodríguez, qué padres proyectos, rediseño para todos. Y bueno, esos han sido algunos de los comentarios. No sé, Agustín, si quieres alguna pregunta, algún comentario con... Bueno, pues de entrada agradecer, ¿no? Que nos compartan su experiencia. Obviamente siempre sale a flote las cuestiones sobre que no es posible hacer ciertos cambios en las ciudades, que no es posible generar nuevos planteamientos. Y aquí pues me llama mucho la atención, ¿no? El trabajo que nos comparte Gonski en una ciudad que al menos en los cuadros al centro de Morelia, pues pareciera que no hay manera de rediseñar, ¿no? Porque te encuentras con el patrimonio de la ciudad, que pareciera que en algún momento pueda intervenir en la misma arquitectura, pero el rediseño de las ciudades termina siendo muy armónico, ¿no? Y en contraste también con León, bueno, digo, yo soy leonés, ¿no? Me llama mucho la atención, bueno, yo me fui de León hace muchos años, pero es una ciudad muy conservadora, con una visión a veces demasiado acartonada de lo que tienen que ser las cosas, como con unas ideas de progreso a veces bastante ancladas a partir de las máquinas, de que existan más carros, de que exista más industria, de que esto es sinónimo de progreso, ¿no? De más calles asfaltadas, y también pues una ciudad con pues muchos índices de machismo. Me llama mucho la atención este tipo de propuestas urgentes, con una perspectiva que, bueno, complementando una pregunta ya del público, es cómo se generan estas visiones desde una perspectiva con herramientas desde el feminismo propiamente o particularmente. Y a mí me llama mucho la atención algo que creo que sería para las dos experiencias, tanto para Morelia como para León. ¿Cómo se consensa con la comunidad, ¿no? Generalmente cuando lanzamos encuestas, cuando lanzamos modelos de participación ciudadana, a veces se tiene o tengo la impresión de que quienes participan son los que se asumen como ciudadanos y participantes de la ciudadanía, pero también hay una gran cantidad que está harta de todo aquel mecanismo que lleve el apellido público, que lleve el apellido participación ciudadana, por una cuestión más bien partidista, política, en donde pareciera que lo que pueda pensar la ciudadanía se invalida, porque al final ya hay una decisión que viene desde arriba y eso es lo que se va a cumplir. ¿Qué impacto, qué acercamiento tuvieron ustedes con las comunidades, con la comunidad en concreta, que de alguna manera aporta a que se transforme el espacio? Esa es mi, bueno, entre reflexión y pregunta para los dos. ¿Quién quiere contestar primero? ¿Contestas tú, Carla, o me aviento yo? Adelante. Va. Pues mira, sí ha sido complicado, ha sido interesante justamente por esta cuestión que mencionas de que no hay una confianza por parte de la ciudadanía a este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque son procesos que no se han realizado durante muchos años, ¿no? Durante muchos años las obras se han impuesto y no se les toma en cuenta o no se les hace partícipes del diseño de algunos proyectos, ¿no? Entonces, es mucho de ir tocando puertas y es mucho de que, bueno, tus talleres realmente, pues a lo mejor no tengas a todos los vecinos o todas las vecinas, sin embargo, pues el que ya vaya gente y vaya participando y se acerque para conocer el proyecto, se acerque para darnos su impresión, se acerque para generar esta cuestión de información que nos ayude a nosotros a mejorar los diseños, ha sido bastante importante. Sin embargo, lo que siempre sucede es que pues puedes hacer el volanteo casa por casa y puedes tener las firmas de que recibieron el volante y puedes tener todos los documentos, pero al final siempre va a salir alguien que se opone a este tipo de proyectos y te va a decir, es que a mí no me avisaste, ¿no? Entonces,
el trabajar con es que a mí no me avisaste, pues es trabajar justamente con el desinterés que tienen muchas veces las personas y un desinterés justificado por la cuestión en cómo se ha venido construyendo la ciudad. Y trabajar con ello es bastante difícil, ¿no? Porque realmente, pues tú a la hora de que ya estás generando el diseño y las propuestas y las presentas a quienes en su momento sí tuvieron un interés, pues no representa, ¿no?, al total de las personas. Y ahí también entra una cuestión bastante interesante. ¿Por qué? Porque nosotros por lo general hacemos el acercamiento con vecinos y comerciantes de la zona, pero también hacemos todo este tipo de encuestas a los usuarios del espacio, ¿no? Entonces no solo le damos voto de intervención en el espacio a quienes habitan y residen ahí y generan sus actividades, sino a toda aquella persona que transita por ahí para realizar cualquier actividad, ¿no? Entonces eso vuelve aún mucho más complejo este tipo de procesos. Pero bueno, pues ahí vamos perfeccionando y mejorando en lo que se puede este tipo de procesos y creo que nos ha funcionado bastante bien. Digo, seguimos teniendo oposición porque, bueno, creo que la oposición nunca se va a acabar. Nosotros tenemos, Michoacán es una zona donde la cuestión política aflora en todos lados. Digo, las cuestiones, por ejemplo, de transporte público, pues tienen que ver con cuestiones partidistas. Los líderes de transporte público, por ejemplo, acá están trabajando por la creación de su partido político. O sea, es una cuestión bastante interesante que no en todas las ciudades se da y se ve, ¿no? Digo, el Estado de México también tiene sus peculiaridades y tiene sus cuestiones bastante fascinantes e interesantes por analizar. Guanajuato está igual. Sin embargo, de las ciudades que he conocido y en donde he trabajado, aquí tienen un tinte político todas las cuestiones muy claro y que lo puedes percibir muy a flor de piel, ¿no? Carla, por cierto, el León bueno, ahora una pregunta para Carla. El León el Implan de León fue el primero, ¿no? El que las autoridades en ese momento viajaron a Curitiba para conocer el proceso que se había llevado en esa ciudad y tratarlo de desarrollar en León. Y se concreta en el primer Implan que tenemos en México. Y había adelantado en esa parte, digamos, de hacer proyectos a largo plazo. ¿Ves que habrá una posibilidad de revertir, digamos, este desplazamiento de la infraestructura que se había generado de manera emergente, sí, pero que ya había comprobado su utilidad? ¿Habría forma de ir, de contrarrestar la oposición que se generó, no solamente supongo por autoridades, sino también, como mencionaban, como es evidente también en ciertos sectores de la población que se traslada, sobre todo en automóvil? Híjole, yo creo que está siendo un proceso muy doloroso. O sea, como sabemos, León ha sido por años ha tenido un ayuntamiento con un partido político determinado. Entonces, de alguna manera, este Implan pues ya lleva como pues varios años, ¿no? Entonces hay todo un tema al respecto. Entonces, mi lectura personal es que el cambio de paradigma, o sea, algo que comentaba Bonsquit, que me parece muy importante es, nosotros hacemos mucha referencia al manual de calles, porque de pronto necesitamos un poquito como de ley, ¿no? Necesitamos un poquito de norma o como de algo que vaya explicando por qué las ciclovías en Camellón en específico, o sea, por poner hacer mención de algo en relación a las decisiones que se han venido tomando por parte de Implan de obra pública. Necesitamos un poquito como un parámetro, ¿no? O una medida o algo que señale porque estas ciclovías en Camellón no están pensadas para los usuarios, ¿no? No están pensados para todos los tipos de usuarios y usuarias. Entonces, me parece que mi lectura es que está habiendo un choque entre paradigmas, porque de lo que, retomando algunos de los comentarios previos y preguntas, es de lo que hemos escuchado de la ciudadanía, es que no,
mándelos a la banqueta, ¿no? ¿Por qué la ciclovía emergente tiene que tomar un carril completo? O sea, sí está bien, no estoy en contra de, pero mándenlos a la banqueta, porque tenemos ciclovías en banqueta, o sea, en Malecón hay una ciclovía en banqueta. Malecón es una de las vías, pues que conectan muchas partes o puntos de la ciudad de León. O no, pues mándenlos al centro del Camellón. No, pues quiten el BRT, no, quiten la oruga, hagan que comparten oruga y las bicis, ¿no? ¿Por qué nos tienen que quitar un carril, no? De los comentarios que fuimos escuchando. Entonces, es normal, a mí me parece normal, que si les han venido diciendo, ok, los ciclistas van ahí donde no quitan espacio al vehículo motorizado, en camellón o en banqueta, pues ahora ¿por qué me vas a venir a poner una ciclovía sobre calle, vaya, sobre calzada? Entonces, este cambio, este choque de paradigma está viendo en la ciudadanía, es nuevamente las ganancias, es como, está en la discusión, está en el tema, está en la conversación, el que se revierta o se frene esta inercia, hay a mí me parece que va a llevar tiempo, ¿sí? Entonces, sin embargo, de las ganancias, lo que nos toca hacer como sociedad civil organizada es señalar, y bueno, también ahorita estamos teniendo, pues estamos accionando cuestiones en términos legales, ¿no? Y cómo de alguna manera, ahora que se está viendo cómo esta reforma a artículos constitucionales en materia de movilidad, cómo de alguna manera podríamos accionar también como tal, vaya, acciones jurídicas o legales. Entonces, pues vaya, es algo que me parece que nos va a llevar tiempo, es un cambio de paradigma y pues estamos en ello, vaya. Ok. Ivonne, y en el caso de Morelia, ¿qué crees que haya sido como lo que permitió que se pudieran desarrollar, implementar estos cambios en la ciudad, estos pequeños detalles, dicen que el diablo está en los detalles y vuelven, en el caso de, por ejemplo, que mostraste en los Oxxos o en esos detalles en las calles, hacen más habitable el espacio que se transita, sobre todo por las personas que van caminando. ¿Qué es lo que permitió que esto se pudiera dar? Si sabemos que hay siempre oposición, que pueden darse oposiciones por intereses que hay de lo político, lo económico, la forma en la que se sobrevive, digamos, dentro de la misma ciudad y la competencia que hay por el uso del mismo espacio de la ciudad, pero también por esos paradigmas que hay de la forma en la que nos trasladamos y utilizamos el espacio público. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que permitió que en Morelia se pudieran desarrollar estos cambios? Pues mira, yo aquí considero que, bueno, mucho tiene que ver con el trabajo del activismo que se vino desarrollando dentro de la misma Morelia, que, bueno, pues por mencionar al colectivo más fuerte que es Visibilízate, ya tiene ya cerca de 10 años que ha estado trabajando. Digo, tiene 10 años con la vía recreativa, entonces ya tiene un camino recorrido y todo el trabajo que han venido desarrollando de impulsar los distintos modos de movilidad que tenemos dentro del espacio, llegó a esta administración y se pudo materializar, ¿no? Digo, ya había un trabajo que se había realizado, por ejemplo, con el Implan desde antes, en el cual se había empezado a trabajar los mapas de calor, ¿no? Ya tenían un levantamiento de rutas de ciclistas que se hizo en colaboración con los estudiantes de distintas universidades, en los cuales pudieron determinar cuál era la red que se tendría que plantear en cuestión de infraestructura ciclista, ¿no? Ya se tenía trabajado en conjunto con el Implan la cuestión de la norma técnica, ¿no? Ya se venían cuestiones que se traían con el tiempo trabajando que se pudieron materializar ahora con la conformación de la Secretaría de Movilidad y Espacio Público. Y la otra tiene que ver, pues sí, justamente con la disposición que tiene el presidente municipal en poder generar estos cambios, ¿no? En confiar en su equipo, en confiar en que realmente podemos generar proyectos que ayuden y beneficien a la ciudad y en el que tener confianza en el equipo que tiene, ¿no? Entonces creo que esos dos factores han sido los que han podido impactar y generar que en Morelia se estén dando estos cambios. Que la importancia de la voluntad política para poderlos impulsar y también en el conformar un equipo que los pueda finalmente desarrollar con eficiencia, ¿no? Agustín, no sé si quieras comentar, preguntar.
Pues nada, creo que conocer justo estas experiencias y tratando de aterrizar a nuestra realidad, ¿no? En el Estado de México, que también es parte del objetivo de tener estas charlas por un pueblo bicicletero, es un poco lo que menciona Carla, de los cambios de paradigmas, de enfrentar desde otras perspectivas lo que normalmente se venía haciendo desde la administración pública, lo que normalmente venía aceptando la misma comunidad o la ciudadanía como, pues no necesariamente correcto, pero como pues es que así es, ¿no? Así se tienen que hacer las cosas. Entonces, transformar las ciudades con una perspectiva en la que quien se centra como protagonista del espacio público, pues sean las personas, ¿no? Sea la gente de a pie, la gente que busca, pues, transitar de formas amables las calles, el espacio público. Creo que nos deja un fuerte aprendizaje y en nuestra experiencia en los últimos 2 meses que hemos estado teniendo mucha actividad en el Estado de México a partir de distintos colectivos y propuestas de ciudadanía organizada, perdón, pues estamos teniendo ya bastantes pues avances, ¿no? Sobre todo, uno, en la agenda, en colocar como un tema principal este asunto de la movilidad, que antes decía un amigo, eso es un asunto pequeño burgués, ¿no? Eso es como un asunto ahí como entre tono de burla y demás, pero que de pronto vemos la importancia que tienen estos temas y cómo se está configurando en lugares donde parecía que iban a estar muy lejanos a lograr pues estos avances, ¿no? Creo que la experiencia que nos muestra Gonski en Morelia, la verdad es que sí pues nos deja como un grato sabor de boca de saber que se puede, que se está logrando. En León particularmente, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Lo que se está logrando y que iniciativas feministas sean las que empiezan a meter la piedrita en el zapato de la comodidad que tienen por años, por siglos, comunidades tan esquemáticas, tan reacias al cambio. Creo que esa es la palabra. Son comunidades que siempre han tenido un conflicto muy fuerte con pensar que algo puede cambiarse. Entonces, creo que nos deja una enseñanza, ¿no? En estar siendo tercos y ser insistentes en generar los cambios, sobre todo cuando se está demostrando por muchísimos medios que otras formas son posibles, que otras ciudades son posibles y que las merecemos aparte. Sí, bueno, hay otro comentario que también quisiera no dejar de lado. Dice Elena Rodríguez, queremos bicicletas públicas en el Estado de México, en el Oriente. Y de hecho ya hoy se hizo el anuncio, ¿no? Creo que en Zahualcóyotl sí. un programa de bicicletas públicas. Vamos a ver cómo funciona, porque como mencionaba Bon, el Estado de México también tiene sus peculiaridades. Es un estado que está dividido por la Ciudad de México y entonces territorialmente sí estamos un poco desconectados, pero justamente estamos tratando de integrarnos, al menos a partir de estas reivindicaciones por el espacio público y por la movilidad ciclista. Ya casi estamos, y nos fueron casi hora y media de la plática, pero a ver, para ir también cerrando, digamos, con algunas ideas. ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que nos podría dejar la crisis sanitaria en otras ciudades de México? ¿Qué es lo que ven que sucede en otras ciudades de México que pudieran ser también como una referencia para impulsar los cambios en aquellas zonas urbanas donde vamos quizá un poquito más atrasados, donde a lo mejor la parte del activismo que se está generando es el que va tomando la punta de lanza, pero todavía las autoridades no llegan a ver las posibilidades, el potencial que hay para mejorar nuestra calidad de vida en nuestras zonas urbanas? Y ejemplos en México hay, creo que bastantes, pero también creo que hay a veces avances, retrocesos al mismo tiempo, y es parte, yo creo que del mismo proceso y del mismo camino. ¿Qué es lo que ven que pueda suceder a partir de esta crisis, que ya se fue prácticamente el año, y lo que pueda suceder el próximo año en relación a la movilidad urbana, a la movilidad ciclista y a la infraestructura para el cuidado de toda la comunidad, para los
principalmente los que caminamos, los que usamos la bicicleta, el transporte público y estamos más expuestos en las calles de las ciudades. No sé, qué es lo que qué es lo que verían en otras ciudades. Bueno, yo quisiera compartir algo que nos llamó mucho la atención cuando se anunció que se iba a retirar la ciclovía emergente, es que empezaron a brincar otras ciudades precisamente, o sea, este temor donde se han creado ciclovías emergentes, donde se ha avanzado sobre el tema de movilidad sostenible, empezaron a hacer comentarios, ¿no? Otros colectivos en otras ciudades, sociedad civil organizada, como es que no es posible que esto esté pasando en León, o sea, León se empezó a convertir en referente, algo que parecía impensable o que iba a pasar en mucho tiempo, en León estaba ocurriendo, y entonces es... pues qué miedo que esto empiece a alcanzar a otras ciudades donde esto apenas empieza a gestar. Por ejemplo, en Toluca, en Estado de México, están por llevarse a cabo ciclovías. Bueno, está ahí como la conversación si es ciclovías permanentes o emergentes, pero están por emerger ciclovías y eso es un hecho. Y entonces, ¿cómo puede ir alcanzando otras ciudades? O sea, algo que yo pensaría o como reflexión es que tenemos que replantearnos pues un montón de cosas sobre la realidad como la conocemos, y una de ellas es cómo llevamos a cabo nuestros desplazamientos, que tanto son desplazamientos en donde se hace uso irracional del auto, en donde sí son pensados, cómo la ciudad nos limita a trasladarnos, también cómo vivimos la realidad las mujeres. De las preguntas que se hacían era de los proyectos feministas. Bueno, algo que hemos buscado hacer mucho desde Mujeres en Bici León es promover el uso de la bici como una forma de empoderamiento o como una forma de ejercer la autonomía de las mujeres. Entonces, ¿qué cosas pueden venir? Es que empecemos de alguna manera hasta cierto punto a contagiar, ¿no? Y a través de esta lectura del síntoma que viene siendo la pandemia, que empecemos a buscar transformar la realidad, pero sí necesitamos voluntad política como lo que está ocurriendo en Morelia. Si no, va a ser avanzar y muchos pasos para atrás y bueno, sería lo que yo compartiría. Como la canción de la cucaracha, un paso para adelante y 100 para atrás. A veces sucede, y esa es, bueno, la idea del contagio, pero del contagio de las buenas prácticas, como lo que sucede como lo que sucede en Morelia, como que lo que sucedió en algún momento en León, y no hay que dejarlo perder. No sé, Bon, algo con lo que veas que se pueda contagiar esto a otras. Pues mira, creo que dentro de todo lo que ha traído con la cuestión de la pandemia con relación a espacio público y movilidad, es que ha permitido que muchas ciudades estén experimentando, ¿no? Y estén generando cosas, y estén con el tema en la boca, ¿no? Y que estén viendo de una manera distinta, de una manera no estática, sino ya más dinámica, el cómo se pueden hacer intervenciones dentro de las ciudades, y estamos viendo que, bueno, ya se generan como cuestiones como en León, como en Ciudad de México, como en Hermosillo, que tienes ciclovías emergentes que ya están generando datos, ¿no? Que están haciendo levantamientos, que están haciendo mediciones, que realmente están evaluando qué tan factible es el que se pueda hacer algo, y ya no nada más lo está haciendo la ciudadanía, sino que ya también lo está haciendo el gobierno, ¿no? Está habiendo una vinculación entre ciudadanía y gobierno para poder o comenzar a trabajar este tipo de temas, ¿no? Creo que el gobierno está volteando un poquito a ver y a escuchar las cuestiones que trae la ciudadanía, y también están generando pues cuestiones que en un futuro vamos a ver qué resultados tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy viendo que en León, en Ciudad de México, en algunas otras ciudades, se están generando estas infraestructuras emergentes en las cuales están haciendo mediciones y están viendo cuál es la efectividad que tiene el implementar este tipo de infraestructuras, y estamos teniendo ciudades que están aventando ciclovías así sin alguna intervención mayor en intersecciones o cuestiones así, que a lo mejor en un futuro se vuelven una cuestión problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque no están buscando o no están dando una solución completa al tema de movilidad, sino que están queriendo pues aventar nada más kilómetros de ciclovía para que pues le sumen, ¿no? Entonces, creo que tenemos distintas cuestiones que nos van a ayudar a entender mejor las cosas,
y que tanto vamos a tener cosas que van a sumar como vamos a tener cosas que pudieran estar restando, ¿no? Pero eso ya lo veremos con el tiempo. Ok. Agustín, algo con lo que quieras que vayamos cerrando para dejarlos ir a cenar a los invitados. Pues nada, primero pues agradecer que hayan aceptado la invitación y que nos compartan su experiencia, su punto de vista, su entusiasmo, porque también eso es algo indispensable, ¿no? El entusiasmo por meterle fibra al asunto y que las cosas de alguna u otra manera pues tengan que marchar de una manera distinta al convenio, ¿no? O a lo que pensamos que es lo normal. De verdad, pues felicitarlos por sus iniciativas, por su entusiasmo, pues, sobre todo por la inteligencia que comparten, por la lectura de su trabajo. Nos llama mucho la atención que cada vez en esas transmisiones, que la verdad no tuvo como un plan muy mediático de lo que estamos haciendo de las charlas por un pueblo bicicletero, pues cada vez se suma más gente, ¿no? Y nos están haciendo sus comentarios, la gente está participando, y es parte del objetivo de estas charlas, que la gente pues vea que hay muchas posibilidades y que pues estamos en marcha, y aunque pues están desde otras ciudades, desde otros lugares trabajando, de una u otra manera nos impacta a nosotros, ¿no? Nos genera parámetros, nos genera otro modelo de posibilidad, y eso la verdad es que es bien lindo y que es una cosa súper loable y necesaria, sobre todo en esos tiempos pandémicos que pues nos orillan a pensar y repensar lo que estamos haciendo. También quisiera pues invitar a la gente, porque ya está acabando ahorita el tiempo que nosotros hemos destinado, a que la próxima semana también nos acompañen. Nuevamente vamos a tener a Carla, y vamos a tener ahora completamente todo un tema dedicado a la perspectiva de género, ¿no? Desde la mirada particularmente feminista, y ver cómo esto ha ido transformando pues paradigmas, ha ido replanteando formas de analizar lo que se está haciendo con el espacio público, de algo que por siglos, por mucho tiempo, pues ha sido invisibilizado. Entonces, pues seguimos con las pláticas. De verdad que muchas gracias, y pues estemos pendientes, porque la agenda de Por un Pueblo Bicicletero todavía le queda mucho. Carly. Bueno, y yo nada más igual me despido. Muchas gracias, Carla, por aceptar la invitación a la charla. Espero que no dentro de mucho tiempo tengamos mejores noticias de León, que logren revertir de haber quitado esa infraestructura que es muy necesaria. Y bueno, esperamos tener noticias pronto de ustedes. Y bueno, pues también muchas gracias por aceptar la invitación. Ya en algún momento habías estado aquí en Texcoco con nosotros directamente, quizá en otro momento, ya cuando las condiciones lo permitan, esperamos poderlos invitar a los dos, pero ya de manera presencial y tenerlos por acá en Texcoco para poder rodar por sus calles y recorrer sus calles. Y bueno, pues muchas gracias a quienes estuvieron siguiendo la transmisión. Los invitamos a la siguiente sesión el miércoles a las 9 de la noche, y pues buenas noches.